Bienvenido a esta clase de matemática. Quiero primero indicarles la parte de la plataforma. Tercero de Bachillerato General Unificado, pertenecen ustedes. Costa 2023, virtual. Nos iríamos a la asignatura de matemática. Un ratito que se salió de ahí. Ya, aquí nos encontramos en la materia de matemática, semana 1. En la primera semana ya están cargados los videos correspondientes, están cargados las dos clases que hemos dado y la autoevaluación número 1. Por favor, ingresan y dan esa autoevaluación número 1. Para esta semana 2, asimismo hay cargado dos videos, el uno que es respecto a progresiones geométricas y el otro que es interpolación de progresiones geométricas. Este es el tema en el cual nosotros el día de hoy vamos a ver. La presentación sobre progresiones geométricas y la autoevaluación número 2, que asimismo tendrán que dar en el transcurso de la semana que viene. Después de esto, en la semana 3, voy a cargar la evaluación formativa número 1. De las dos clases anteriores, se formará un cuestionario. No va a haber esta autoevaluación número 3, esta ya la oculto y pasaremos, como le digo, la evaluación formativa 1 a la semana número 3. Eso respecto a lo que corresponde en cada una de estas semanas de matemática. He pedido a la compañera de lengua y literatura que me ayude o bien con un cuestionario y ella me había dicho que mejor les va a poner aquí un trabajo. Entonces quiero ver si es cierto. Aquí está en la semana número 1 un cuestionario. Aquí está la orden que está mencionando. Estimados alumnos, para realizar esta tarea deben repasar su módulo, asignatura de lengua y literatura. Una vez estudiado, proceda a contestar las preguntas, descargue el archivo adjunto. La tarea debe realizarse a mano en hojas tamaño INEN a cuadros. El poema Quejas puede ser impreso y pegado en su trabajo, escanear y convertir en un solo archivo PDF para poder subir su tarea, fecha límite de entrega hasta el 28 de mayo del 2023. Entonces, por favor, ahí revisar, aquí en cuestionario debe estar el resto, ¿no? Entonces, con eso complementaríamos la materia de lengua y literatura. Asimismo, usted debe dar la materia de biología. Aquí es un cuestionario, aquí sí hay que realizar el cuestionario. En lengua y literatura les pide que hagan un portafolio, en otras palabras, pero en biología y en historia están cargadas unas preguntas y debe darlo ahí mismo. En este momento estamos recibiendo la materia de matemática. La próxima semana iniciaremos con la materia de física. Entonces ya tendríamos nota de matemática, ya tendríamos nota de física, biología que es sin tutor que usted debe dar, historia también que sin tutor debe dar, lengua y literatura que ya está la actividad cargada aquí en la plataforma y nos quedaría para el siguiente mes las materias de química y emprendimiento y gestión. Y con eso estaríamos terminando con sus calificaciones, ¿no? Tomar en cuenta esa partecita. Con esas indicaciones dentro de la plataforma, ahora sí vamos a iniciar nuestro tema de estudio que se refiere a lo que son progresiones geométricas. Ya la semana anterior veíamos qué es una progresión aritmética. Veamos el concepto de progresiones geométricas. Definición. Una progresión geométrica se define como una sucesión finita ordenada de números llamados términos, en la que cualquiera de ellos difiere del anterior por una cantidad constante llamada razón. En una progresión aritmética la llamábamos diferencia. En una progresión geométrica se llama razón.
Se puede expresar de la siguiente manera. PG significa progresión geométrica. A es un primer término. ¿Cómo encuentro el segundo término multiplicado por ese número que es la razón? El siguiente por la razón al cuadrado, el tercero por la razón al cubo y así sucesivamente hasta tener un n-3 como potencia, n-2 y un n-1. Y esta corresponde a ser la fórmula del último término de una progresión geométrica. A como primer término multiplicado por R, que es la razón, elevado a la n-1. Los elementos de una progresión geométrica, el primer término que se simboliza con A, la razón que se simboliza con la letra R minúscula. Con la razón podemos interpolar medios geométricos. Si R es positiva, la progresión geométrica es creciente. Si R es negativa, la progresión geométrica es decreciente. Se denota por U de último término es igual, el último término, A por R elevado a la n-1. Esta es la fórmula que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Solo esta. Las otras nosotros iremos despejando en el momento ya de reemplazar los datos. Suma de los términos de una progresión geométrica, asimismo vamos a tener una fórmula. Todo esta corresponde a hacer la demostración y aquí tenemos la fórmula de suma de términos. A multiplicado por R elevado a la n menos 1, cierra el paréntesis, sobre R menos 1. Con esa fórmula calcularemos asimismo la suma de términos de una progresión geométrica. ¿Cómo interpolamos medios geométricos? Interpolar medios geométricos constituye el proceso de intercalar entre dos extremos términos medios. Para interpolar se necesita conocer la razón, ahí está la fórmula. Como le digo, yo no necesito esta fórmula, sino la de último término que es A por R elevado a la n-1 y con esa despejaremos. Si n es impar, la progresión tiene término medio o podemos calcular el término medio a la raíz cuadrada de el primer término multiplicado por el último término. Si n es par, se determina que el producto de sus términos equidistantes son iguales. Aquí no va a haber término medio cuando el número de términos sea par. Con eso empezamos con el primer ejercicio, ¿no? Vamos a iniciar desarrollando este primero que dice, el octavo término de una progresión geométrica es 640 y la razón es 2, hallar el primer término. Dejo de compartir para irnos ya a nuestra pizarra y de esa manera vamos a ir explicando este primer ejercicio. Vamos a ampliar todo lo que podamos y empezamos. Entonces, recuerde usted que el ejercicio se encuentra en su módulo. Lo que nosotros vamos a hacer es ir encontrando los datos del problema. He puesto aquí número 1, el octavo término de una progresión geométrica. Vamos a poner aquí datos. PG, P mayúscula, G mayúscula significa progresión geométrica. Entonces decía, el octavo término de una progresión geométrica es 640. Me está hablando del último término que simbolizamos con la letra minúscula U, 640. Si habla de octavo término, n es igual a 8, número de términos. Y la razón es 2. R minúscula se simboliza razón, esto vale 2. Como incógnita me dice que hallemos el primer término, incógnita. El primer término, A minúscula, es igual el símbolo de incógnita. Solución. La fórmula asimismo que necesito que usted se grabe es U de último término es igual a A de primer término multiplicado por la razón y esto elevado a la n menos 1. Con esa fórmula empezamos a reemplazar. El último término vale 640, reemplazo.
640. Esto va a ser igual. A de primer término, esa es la incógnita, no conocemos, mantengo A. Por la razón, ¿cuánto vale? La razón vale 2 y esto está elevado a la n menos 1. N vale 8. 8 menos 1. Continúo. 640 va a ser igual. Anteponemos el número. 2 elevado 8 menos 1 me da 7 y esto multiplicado por A. Vamos a descomponer o vamos primero mejor a despejar cuánto representa 2 a la séptima. Entonces, si yo multiplico sería 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 64 por 2, 128. Ahí estarían las 7 veces que se ha multiplicado 2 elevado a la séptima. 2 elevado a la séptima A y esto ha sido igual a 640. Repito, ¿de dónde salió 128? De 2 elevar 7 veces. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2, 4, 6, 7. Entonces, ¿qué hicimos? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 64 por 2, 128. Es el resultado que hemos puesto, ¿no? Despejo, A de primer término va a ser igual. 640 dividido para 128. Dividimos o simplificamos, como usted guste. La mitad de 12 es 6, de 8 es 4. La mitad de 6 es 3, de 4 es 2 y de 0, 0. Otra mitad de 6, 3, de 4, 2. Mitad de 3, 1, llevando 1 porque 1 por 2, 2. Para llegar al 3 llevo 1, mitad de 12, 6 y de 0, 0. Otra mitad, mitad 1, llevando 1 de 12, 6. La mitad de 16, 8 y de 0, 0. La mitad de 16, 8 y de 80, 40. De aquí puedo decir directo, la octava 1, la octava 5. 5 por 8 es 40. O si no, si dispone usted de una calculadora, simplemente hubiese puesto 640 dividido para 28, el resultado que me da es 5. Eso es lo que preguntaba, ¿no? ¿Cuánto vale el primer término? Nuestro primer término ha valido 5. Por favor, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Pasemos al ejercicio número 2, que dice, ¿cuántos términos tiene una progresión geométrica cuyo primer término es un medio? Vamos a poner datos. La pregunta ahora está al principio. ¿Cuántos términos? Es decir, n, cuyo primer término es un medio. ¿Cómo simbolizo primer término? Con A minúscula. Un medio. El último término es 256. U de último término es igual 256. Y la razón es 2. R minúscula de razón es igual a 2. ¿Qué me está pidiendo como incógnita ahora? Que calcule cuántos términos, el número de términos, n minúscula incógnita. Solución.
Dos puntos. ¿Cuál era nuestra fórmula? U de último término es igual a A por R elevado a la n menos 1. Último término, 256 igual A de primer término, un medio por la razón 2, pero esto está elevado a la n menos 1. Y ahí es donde se encuentra la incógnita, n menos 1 como exponente. N menos 1. Este 2, que es un denominador en el primer miembro, voy a multiplicar en cruz. O puedo poner aquí sobre 1 y se multiplica en cruz para eliminar denominadores. 1 por 1, 1. Y 1 por 2 elevado a la n menos 1, sigue quedando 2 elevado a la n menos 1. Y esto es igual. 2 por 256. 2 por 6, 12. Voy 1. 2 por 5, 10. Y 1, 11. 2 por 2, 4. Y 1, 5. Continúo. 2 elevado a la n menos 1 va a ser igual. Este numerito 512 debemos descomponerle en sus factores primos. La mitad. La mitad de 5, 2. 2 por 2, 4. Para llegar al 5 llevo 1. La mitad de 11, 5. 5 por 2, 10. Para 11 llevo 1. Y la mitad de 12 es 6. Otra mitad. La mitad de 2, 1. La mitad de 5, 2. 2 por 2, 4 para llegar a 5, 1. La mitad de 16, 8. Otra mitad. De 1 no me alcanza. De 12, 6. Y de 8, 4. Otra mitad. De 6, 3. De 4, 2. Otra mitad. De 3, 1. Llevando 1 de 12, 6. La mitad. De 16, 8. La mitad de 8, 4, la mitad de 4, 2 y la mitad de 2, 1. En vez de yo poner 512, puedo expresar por 2 elevado. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 a la novena representa 512. Como hemos logrado tener la misma base en el primer miembro, aquí es 2, y en el segundo miembro también es 2, lo que se hace es igualar sus exponentes. Y a los exponentes ponemos como base n menos 1, esto es igual a 9. Entonces, desaparecieron las bases, solo trabajo con los exponentes, igualo los exponentes. Si despejo n es igual a 9, como es menos 1 más 1. El número de términos de esta progresión geométrica ha sido de 10. 9 más 1 me da 10. En el libro está resuelto por logaritmos. Es un proceso a veces un poquito más extenso. Lo vamos a aplicar logaritmos cuando no haya cómo descomponer al número. Cuando haya cómo descomponer, este es el método más práctico en lograr tener las mismas bases para poder igualar nuestros exponentes. Aquí mismo voy a hacer el siguiente ejercicio. Voy a ponerle una línea vertical para que sepamos que es el siguiente. Número 3. Vamos a dar lectura y aquí ponemos datos.
Dos puntos. El primer término de una progresión aritmética es 1 sobre 81. ¿Cómo simbolizo primer término? A minúscula es igual 1 sobre 81. Y el décimo segundo término es 2187. El último término. 2187. Si me dice el décimo segundo término, número de términos, décimo segundo, 12. ¿Cuál es la razón? Me pide ahora. Incógnita. La razón simbolizamos con la letra R minúscula. Solución. De la misma manera, ¿cuál es la fórmula? U de último término es igual a A de primer término por R elevado a la N menos 1. Último término, 2187. 2187. Esto va a ser igual. A de primer término, 1 sobre 81 por la razón. Es la incógnita que queremos encontrar, R elevado a la N menos 1. N vale 12 menos 1. Este 2187 debo multiplicar por 2 si aquí ponemos sobre la unidad y para eliminar estos denominadores en cruz. Mejor voy a poner ya la variable al lado izquierdo para que me ahorre un paso. 1 multiplicado por 1, 1. Y eso por R elevado a la 11, a la 12 menos 1, esto es 11. Y esto es igual. Ahora sí, 2187 por 81. Si yo me pongo a multiplicar estas dos cantidades, me va a salir un número muy grande. Pierdo el tiempo. Lo que hacemos aquí es lo siguiente. Vamos a descomponer cada uno de estos numeritos en sus factores primos. Empiezo con el 2187. 2187. Decir que de este número hay mitad no se podría porque está terminando en 7 y el 7 es un número impar. Entonces no habría la mitad. Si yo sumo las cifras y me da un múltiplo de 3, va a haber tercera. 2 más 1, 3. 3 más 8, 11. 11 más 7, 18. ¿El 18 se puede dividir para 3? Sí. Aquí hay tercera. Tercera de 2 no me alcanza. Unimos las dos primeras cifras. Tercera de 21, 7. 7 por 3 me da 21. La tercera de 8 es 2, porque 2 por 3 es 6. Para llegar al 8 llevo 2. Tercera de 27, 9. 9 por 3, 27. Otra tercera. De 7, lo más cercano, 2. 2 por 3, 6. Para llegar al 7 llevo 1. Tercera de 12, 4. Y de 9, 3. Otra tercera. De 24, 8. 8 por 3, 24. Y de 3, 1. Tercera. De 8, 2. 2 por 3, 6. Para llegar al 8 llevo 2. De 21, 7. Tercera, 9. Tercera, 3. Y tercera, 1. En vez de yo poner 2187, puedo expresar como 3 y contemos. 2, 4, 6, 3 elevado a la séptima. Por
81. Si el 81 le hago el corte aquí, mire. El 3, ¿cuántas veces se repite? 4 veces. Por 3 elevado a la cuarta. Eso representa 81. R a la onceava es igual. Como son bases iguales, conservo la base 3 y sumo los exponentes. 7 más 4, 11. Asimismo, si yo tengo los mismos exponentes, ¿qué debo hacer? Igualar las bases. El radio ha sido igual a 3. ¿Sí? Entonces, yo puedo igualar cuando tengo las mismas bases sus exponentes y también puedo igualar cuando tengo sus mismos exponentes. Aquí fue 11 y acá también fue 11. Simplemente igualo las bases. Ya tengo la razón que ha valido 3 para este ejercicio. Siguiente, cuarto. Hallar la suma de los 7 primeros términos. Datos. Entonces decía, hallar la suma, esa sería la incógnita de la de suma de los 7 primeros términos. N minúscula es igual a 7, número de términos. Y nos da aquí una progresión, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Nos ha puesto P.G, progresión geométrica, 2 puntos, el 10, el 30, el 90, puntos suspensivos. Así me da la progresión a mí. Entonces, ¿cómo podemos encontrar? Primero hablaríamos del primer término porque me está dando la progresión. El primer término A vale 10. Ahora sí, la razón R es igual. ¿Cómo obtenemos la razón? Dividiendo el número para el anterior. Si yo divido 30 para 10, se eliminaría el 0 con el 0. 3 para 1 a 3. Esa representa la razón de este ejercicio. ¿Qué es lo que preguntaba? Que hallemos la suma incógnita. S sub n y ponemos la incógnita. Solución. Aplicamos ahora la fórmula de la suma de términos de una progresión geométrica que es S sub n es igual a de primer término, paréntesis por R, elevado a la n menos 1 sobre R menos 1. Esa es la fórmula. Veamos si es que tenemos todos los datos para calcular. S sub n, la suma de términos es igual. O si desea poner n que vale 7, aquí pondría S sub 7. Nuestro primer término, ¿cuánto vale? 10. Por la razón 3 elevado a la n elevado a la séptima menos 1 sobre R menos 1, 3 menos 1. S sub n es igual. ¿Cuánto es 3 elevado a la séptima? Entonces tendría que multiplicar yo 3 por 3 por 3 por 3 7 veces. O si no, coger una calculadora 3, busca la tecla de potencia y eso elevado a la séptima.
Respuesta 2187. Pero de una vez, 2187 menos 1, 2186. Sobre 2. 3 menos 1, 2. La mitad de 2, 1. La mitad de 10, 5. Esta suma de términos va a ser igual. 5 por 2186. Ese sub n va a ser igual. Si yo multiplico 2186 por 5, diría 5 por 6, 30. Voy 3. 5 por 8, 40. Y 3, 43. Voy 4. 5 por 1, 5. Y 4, 9. 5 por 2, 10. Entonces el numerito ha sido 10.930. Ese representa o lo que ahí manifestaba, creo que decía, pongámosle bien esto de aquí que salió medio torcido. ¿Ya cuánto daba este resultado? 5 multiplicado por 2186, 10.930. Es cuestión de aprenderse las fórmulas, ir reemplazando bien y tendríamos el resultado. Siguiente. ¿Cuánto me queda? 3 minutitos. Ya. Vamos, si es que es el caso, que le falte hacer alguna captura desde el primer ejercicio, puesto que como me falta ya, creo, 3 minutitos, prefiero ya que se acabe para poder iniciar desde cero. Si no, quién sabe, solo avanzo hasta los datos y se nos va a cortar. Por favor, se vuelven a conectar, ¿no?